Bien chicos, buenas tardes. Vamos a continuar aquí con el intensivo número 2. Voy a compartir, voy a compartir aquí la pantalla con ustedes. Ya saben que cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes pueden escribir aquí en los comentarios. Yo los estoy viendo al vivo. Entonces estoy compartiendo aquí la pantalla. A ver, por favor, si ya están viendo algo. Y las... Perfecto, muchas gracias, Yesli. Esta es la separata de hoy, intensivo número 2. Vamos a hacer algunos problemas de física para que ustedes estén afilados, para que ustedes sean crack en el examen. Perfecto, entonces, cualquier cosa pueden comentar. Arrancamos ahorita con el problema número 1 y vamos resolviendo, vamos comentando algunas cosas que tal vez no se acuerden y así aprendemos todo el mundo juntos. Perfecto. Problema número 1. Nos dice lo siguiente. Dos masas idénticas. Ahí lo tenemos en la figura de masa M. Ahí son conectadas a una cuerda sin masa que pasa por poleas sin fricción, como se muestra en la figura. Ahí tenemos la figura, las dos poleas sin fricción, y ahí tenemos dos cuerpos con la misma masa M unidas a una cuerda, una única cuerda, misma cuerda. Si el sistema se encuentra en reposo, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la tensión en la cuerda? Oye, si está en reposo, aquí nosotros vamos a aplicar la primera condición del equilibrio, ¿ok? Entonces, para esto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de uno de los cuerpos. Vamos a tomar el cuerpo de la izquierda y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para esta masa. Profe, ¿qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? Consiste en graficar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Claro, si este cuerpo tiene una masa, por lo tanto la Tierra lo va a atraer. Esa fuerza de atracción se llama peso. ¿Y cómo calculamos el peso? Si ustedes se acuerdan, el peso es el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Ahí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza aparece actuando sobre este bloque de masa M? Aparte del peso, nosotros por acá tenemos una cuerda. Vamos a dibujar la tensión en la cuerda. La tensión la vamos a dibujar a lo largo de la cuerda y siempre saliente del cuerpo que estamos analizando. Claro, aquí está el cuerpo de masa M. Saliente del cuerpo, dibujamos la tensión. ¿Habrá otra fuerza que actúa sobre este cuerpo? Ya no. Entonces queremos saber cuál es la tensión, porque es la pregunta. Oye, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Si se encuentra en equilibrio, como dice aquí nuestro problema, sin fricción, el sistema se encuentra en reposo. Claro, el equilibrio engloba dos cosas. O el cuerpo está en reposo, que significa que no se mueve, velocidad cero, o que si se mueve lo hace con una velocidad constante. En ambos casos, el estado del cuerpo o sistema está en equilibrio. Oye, si está en equilibrio, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio, ¿te parece? ¿Cuál es la primera condición del equilibrio? Sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a cero. Primera condición del equilibrio para que esté en equilibrio. ¿Correcto? Oye, pero todas esas fuerzas que aparecen aquí están en la vertical. Por lo tanto, vamos a decir, sumatoria de fuerzas en Y, en el eje Y, eje vertical, debe ser igual a cero. ¿Cómo se interpreta esto, profe? Se interpreta como la suma de fuerzas que suben, suma de fuerzas que suben. Esto se interpreta en forma súper práctica como la sumatoria de fuerzas en módulo que suben debe ser igual a la suma de fuerzas en módulo que bajan. Oye, si esto es así, yo solamente tengo que sumar las fuerzas que suben e igualarlas a la suma de las fuerzas que bajan. O sea, para que esto esté en equilibrio, las que suben, en este caso la tensión, debe ser igual a la fuerza que baja en módulo, o sea, al peso, masa por gravedad. Y aquí hemos calculado lo que sería la tensión en la cuerda. O sea, aquí la tensión en la cuerda va a ser igual al propio peso. Por lo tanto, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Menor que el peso. Exactamente el peso, claro. Respuesta, Boro. Exactamente el peso para que se encuentre en reposo. Esa sería nuestra solución. Sí, Milagros, esta clase está siendo grabada. No te preocupes. Perfecto, ahí cuando alguien le avisa a Betsy, la clase está siendo grabada, yo le voy a enviar el link de la grabación a Isabelita, por favor, y a Betsy también, y ahí compartan el link de la grabación. Perfecto, hasta aquí comentarios.
Comentarios. Entonces, primera condición del equilibrio, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a 0. De nada, Isabel. Ok, dice Isabel. Perfecto. Vamos a continuar. Problema número 2. En este problema nosotros vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. De nada, milagro. Nos dice lo siguiente. En el diagrama determine la reacción del apoyo A. Oye, yo quiero saber cuál es la reacción en el diagrama que tenemos aquí del apoyo A. El nadador pesa 460 newton. Aquí tenemos un nadador sobre esta tabla que va a saltar obviamente. Y el peso de este nadador es 460 newton. Es el dato que nos da. Mientras que la tabla es de poco peso, o mejor dicho, es despreciable, peso despreciable como algunos. No lo vamos a considerar. Por lo tanto, solamente el peso del nadador. Hoy aquí tenemos una tabla. Esta tabla está apoyado o está en contacto en el punto A, en el punto B y además tiene interacción con el nadador. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta barra y vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Porque nosotros queremos saber, ¿qué cosa queremos saber, profe? Queremos saber cuál es la reacción del apoyo en A. ¿Cuál es la reacción del apoyo en A? Esa es nuestra pregunta. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Oye, por acá tendríamos el peso del nadador, claro, está sobre este extremo derecho. El peso del nadador, ¿cuánto es el peso del nadador? 460 newton, nos da el problema por suerte. Ahí lo escribimos, 460 newton, perfecto, perfecto. ¿Qué más? Existe un apoyo, un contacto en el punto B. Entonces vamos a dibujar la reacción en el punto B que está actuando sobre esta tabla. Esa sería nuestra reacción en el punto B. Ahí lo tenemos. ¿Qué más, profe? Oye, en el punto A hay otro punto. Hay otro contacto, va a aparecer otra reacción actuando sobre esta barra o esta tabla, perdón. Ahí tenemos la reacción en A. ¿Habrá otra fuerza que actúe? Ya no. Oye, yo quiero calcular cuál sería la reacción en el apoyo A. Esa es nuestra incógnita. Para calcular esta reacción, vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. Ya vimos la primera condición. Ahora vamos a aplicar la segunda condición del equilibrio. ¿Cuál es esa, profe? Escribe ahí, escribe ahí. Oye, la segunda condición del equilibrio es el equilibrio de rotación en los cuerpos. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación, la suma de momentos, aquí aparece otro concepto físico, la sumatoria de momentos que actúan sobre este cuerpo debe ser igual a 0. Y el momento es algo que mide cuánto rota un cuerpo debido a una fuerza que está actuando sobre ese cuerpo. Oye, ¿cómo definimos el momento? El momento de una fuerza en relación a un punto cualquiera lo definimos como un signo adelante, el producto de la fuerza por la distancia. Oye, siempre y cuando esta fuerza y la distancia deben ser perpendiculares. La fuerza y la distancia deben ser perpendiculares para calcular aquí el momento. Profe, ¿por qué más menos? Más menos significa el sentido de giro. Oye, si la fuerza hace girar al cuerpo en sentido horario, el momento va a ser negativo. Profe, ¿y si es en sentido antihorario? Si es en sentido antihorario, el momento va a ser positivo. Entonces, según el sentido de giro, le atribuimos un signo. Puede ser negativo si es en sentido horario o puede ser positivo si es en sentido antihorario. Entonces, para eso necesitamos escoger un punto donde se aplica el momento, este puntito, claro, el punto O, el momento de la fuerza en relación a un punto. Oye, aquí tenemos dos puntos A y B. Como yo quiero saber en el punto A, vamos a escoger el punto B como el centro o el punto de aplicación de momentos. Y para eso aquí, sumatoria de momentos, que es la segunda condición del equilibrio, en el punto B o en relación al punto B, debe ser igual a 0. Ahora veamos quién genera momento en relación al punto B. ¿Cuál fuerza genera momento? Observa que la reacción en el punto B pasa por ese punto de aplicación de momento. Cuando eso pasa, cuando eso ocurre, el momento de esta reacción en B no la vamos a considerar. Su momento es 0.
sea, el momento de la reacción en B en relación al punto B, esto es cero. ¿Por qué, profesor, es cero? Es cero porque no hay una distancia. Si tú te das cuenta, la fuerza pasa por encima, justo por el punto de aplicación. No hay manera como trazar o dibujar una distancia. Por lo tanto, como la distancia es cero, su momento va a ser nulo, cero. ¿Correcto? A ver, ¿qué pasa con el peso del nadador? Veamos. Aquí está la fuerza dirigida hacia abajo. Si yo lo oriento al punto de aplicación, si yo lo oriento en este sentido al punto de aplicación, su momento va a ser horario. Por lo tanto, según esta convención de signos, el momento horario va a ser signo negativo. Oye, ¿qué pasa con la reacción en A? ¿Generará momento en relación al punto B? Sí. Oriéntalo hacia el punto B. Si yo lo oriento al punto B, su momento será en sentido antihorario. Por lo tanto, su signo va a ser positivo. Ahora vamos a sumar estos momentos de estas dos fuerzas. Vamos a sumarlas. Súmala ahí, profe, súmala ahí. Hoy el momento de esta fuerza es negativo. Por lo tanto, va a ser menos, según la formulita, es fuerza por distancia que sean perpendiculares. Profe, la fuerza es 460. Ponle ahí. Fuerza multiplicado por su distancia perpendicular hasta el punto B. Oye, ¿cuál es la distancia perpendicular de la fuerza hasta el punto B? ¿Estás viendo aquí la línea azul? Esta es la distancia perpendicular. ¿Cómo así, profe, perpendicular? Claro, que forman 90 grados. Distancia y fuerza son perpendiculares, forman 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto sería esta distancia perpendicular? Observa ahí en la gráfica. La distancia desde aquí, desde la fuerza de 400 descenso hasta el punto B, ¿cuánto es? ¿Cuánto mide todo esto? ¿Lo puedes ver ahí en la gráfica? La gráfica te... Perfecto, 2 metros, 2 metros, milagros, muy bien. Oye, 2 metros sería la distancia, perdón, perpendicular a la fuerza de 400 de descenso. Vamos a reemplazarlo aquí, 2, correcto. Ahora vamos a sumarle el momento de la otra. Recuerda que siempre está la otra, más, porque es positivo, el momento de la otra sería la fuerza, que es la reacción en A, multiplicado por su distancia. Oye, ¿cuál sería la distancia? La distancia del punto A hasta el punto B, hasta el punto que estoy aplicando el momento. Sería todo esto. ¿Cuánto sería todo eso? Muy bien, Isabel. 1. ¿Un qué? 1 metro. Uy. Sería 1 metro. Correcto. Ya tenemos la distancia perpendicular. Lo reemplazamos aquí por 1. Y esto debe ser igual a 0. Recordar que la otra fuerza, R de B, no está generando momento. Por lo tanto, no la vamos a considerar. Perfecto, este es 1, por si acaso, este es 1, voy a dibujarlo bien, escribirlo bien, es 1. Correcto, oye, yo quiero la reacción en A, vamos a despejarlo. Reacción en A por 1, no te esfuerces, reacción en A, claro. Ahí está, ya lo pensaste, este negativo pasaría a otro lado sumando. 2 por 460, ¿cuánto es 2 por 460? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es 2 por 460? Perfecto, Milagro. Perfecto, Areli. 920. Correcto. Ya tenemos la reacción en el punto A. Alguien se preguntará, profe, ¿qué pasaría si yo quiero la reacción en B? Y ahí, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Oye, si yo quiero la reacción en B, fácil para mí, puedo aplicar la primera condición del equilibrio. Vamos a hacerlo. Sumatorio de fuerzas en la vertical. ¿Por qué en la vertical, profe? Porque todas las fuerzas aquí de rojo están en la vertical. Por lo tanto, la suma de fuerzas pues, es igual a 0. Estoy aplicando la primera condición del equilibrio. ¿Y esto cómo se interpreta, profe? La suma de fuerzas que suben debe ser iguales a la suma de fuerzas que bajan. ¿Quién sube? La reacción en B, profe. ¿Y quién está bajando? ¿Quién está bajando? Dímelo. La reacción en A baja. ¿Quién más baja, profe? El peso, 460 también está bajando. Le escribes ahí. Oye, pero la reacción en A ya lo tenemos aquí. Si en el problema te pidiera la reacción en B, fácil con la primera condición del equilibrio, ya podemos calcular la reacción en B. O sea, aquí reemplazamos reacción en A, 920 más 460. Y ya tendríamos lo que es la reacción en B. Pero el problema no nos está pidiendo esto, pero por lo tanto esta es una yapa. Esta es una yapa para que veas, ahí está Milagro. 1380, vamos a confiar en Milagro. 1380, 920 más 460, 1380. Perfecto, Milagro, muchas gracias. Entonces de esa manera calculamos la reacción en B.
¿Correcto? Comentarios, comentarios, chicos. A ver cómo vamos aquí. Ahí están los muchachos participando. Claro. Oye, en este problema tenemos una barra. Aquí está la barra y acá hay un nadador en el extremo derecho. La pregunta es, si el peso del nadador es 460 newton, yo quiero determinar la reacción en el apoyo A. Aquí en este puntito, yo quiero saber cuál es la reacción que, claro, este apoyo A está generando sobre esta tabla. Para calcular esto, bueno, aislamos la tabla y hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta tabla. ¿Qué es eso, profe? A dibujar las fuerzas que actúan sobre esta tabla. Claro, en el punto A hay un punto de apoyo, por lo tanto, la reacción que el apoyo A le ejerce sobre la barra sería vertical hacia abajo. Si te das cuenta, en el punto B también hay un apoyo. Por lo tanto, la reacción de ese apoyo sobre la barra sería vertical hacia arriba. Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Y bueno, aquí está el peso del nadador. El peso, ya sabes, la fuerza vertical que se dirige hacia el centro de la Tierra. ¿Cuánto es este peso? 460 newton. Ahí lo tenemos. Oye, nosotros queremos saber la reacción en el apoyo A. Para eso vamos a usar la segunda condición del equilibrio. ¿Qué cosa es? La suma de momentos en relación a un punto que yo escogí, el punto B, debe ser igual a cero. ¿Qué cosa es esto, profe? Es la segunda condición del equilibrio. Quiere decir que si el cuerpo no rota, está en equilibrio. Profe, y si rota, no está en equilibrio. Por eso le estamos llamando segunda condición del equilibrio. En el problema 1 ya hemos visto la primera condición del equilibrio. La suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo debe ser igual a cero. Y la segunda condición del equilibrio consiste en un equilibrio de rotación. Si el cuerpo no está rotando, por lo tanto, está en equilibrio de rotación, vamos a decir así. Oye, ¿y cómo se define el momento? Porque aquí es suma de momentos. ¿Y qué cosa es el momento, profe? El momento de una fuerza en relación a un punto cualquiera, o punto de aplicación, o centro de momentos, va a ser igual a un signo que va a ir adelante y el producto de la fuerza por la distancia. Siempre y cuando la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares. Si no lo son, bueno, buscamos una componente que sea perpendicular. Pero en este caso, las fuerzas como son verticales y las distancias horizontales son perpendiculares, no tendríamos ningún inconveniente para usar esta formulita directamente. Oye, ¿y el signo, profe? El signo depende del sentido de rotación. Si yo estoy escogiendo el punto B, con respecto al punto B, oye, el peso del nadador va a hacer que la barra gire en este sentido que yo le llamé horario. Y según la convención de signos, un sentido horario, el momento va a ser negativo. Profe, y si es antihorario, su momento será positivo. Observa que el peso del nadador, si yo oriento hacia el punto B, el sentido de giro va a ser horario, por lo tanto es un signo negativo. ¿Y qué pasa con la reacción en A, profe? Oriéntalo hacia el punto B. Si yo lo oriento al punto B, el sentido de rotación va a ser antihorario, positivo. ¿Cómo así, profe, sentido de rotación? Imagina, para que lo veas, oye, ¿qué pasaría si el apoyo del punto A no estuviera? Si no existe, vamos a imaginarnos que esto sea la barra. Vamos a imaginarnos que esto sea la barra. Y solo existe, escucha bien, el punto de aplicación B. Si aquí tenemos el peso del nadador y aquí no hay nada, esta fuerza va a hacer que la barra comience a girar en este sentido. Por eso el sentido de giro es horario, signo negativo. Claro, si yo pongo un bulto aquí, ya no va a haber ningún equilibrio y esta barra se va a mover en este sentido horario, signo negativo. Claro, si yo pongo una cosa aquí, por ejemplo, una caja, ahí va a existir más o menos un equilibrio. Claro, si este cuerpo lo hace girar en este sentido, el otro, ¿cómo lo hará girar? En el sentido contrario, de manera que haya un equilibrio de rotación. La pregunta es, si yo pongo aquí el apoyo del punto A, la pregunta es, ¿cuánto debe ser para que este cuerpo, este sistema, se encuentre en equilibrio? Por eso yo estoy aplicando la segunda condición del equilibrio. ¿Quedó más claro? Ahora, ¿quedó más claro? ¿Está quedando claro?
Perfecto. Perfecto, perfecto. Por eso nosotros estamos aplicando, sí, perfecto. La segunda condición del equilibrio. Oye, ¿y cómo se interpreta esto? Suma de momentos. Claro, debemos calcular el momento de cada fuerza en relación al punto de aplicación, en este caso el punto B, sumarlos. Claro, cada momento va a tener un signo debido a esta convención de signos que estamos adoptando. Entonces, por ejemplo, aquí el peso, si yo lo oriento hacia el punto B, el sentido de giro es horario, signo negativo. Voy a calcular el momento. Sería el producto de la fuerza por la distancia. Oye, la fuerza es 460. Y la distancia perpendicular, profe, sería este de aquí, 2 metros. Fuerza por distancia perpendicular. Lo multiplico y lo pongo aquí. Ahí tenemos el primer término. Ahí está, primer término. Perfecto. A eso tengo que sumarle el momento de la otra. Claro, la otra, su momento es horario positivo, por lo tanto le pongo más la fuerza, que es la reacción en A, multiplicado por su distancia perpendicular. Oye, ¿cuál es la distancia perpendicular? Hacia el punto B. Aquí el punto B es mi centro de momentos. Con relación a esto yo estoy aplicando el momento. La distancia perpendicular es 1. Por eso es que yo escribo la reacción en el punto A por 1, que sería la distancia perpendicular. Y bueno, es igual a 0. Alguien preguntará, profe, ¿la reacción en B no genera momento? Las fuerzas que pasan por el punto de aplicación aquí, ellas no van a generar momento ninguno. ¿Por qué, profe? Porque la distancia es nula, no existe ninguna distancia. Correcto, y aquí, bueno, de aquí en adelante es solo cálculo, suma, resta, multiplicación, división y plug-in. Al final del día, con la ayuda de todos, la reacción en A sería 920. Oye, ¿qué pasaría si en un problema te pide también la reacción del punto B? ¿Cómo lo haríamos? Alguien dirá, profe, si yo escojo otro punto y aplico momentos, ¿se puede? Claro. Pero también con la primera condición del equilibrio podríamos resolver este problema. Oye, sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0 en esta barra. La suma de fuerzas que suben, en este caso la reacción en B sube, debe ser igual a la suma de fuerzas que bajan. ¿Quién está bajando? Reacción en A baja y el peso del nadador también baja. Por eso lo estoy sumando aquí. Primera condición del equilibrio. Oye, pero la reacción en A ya lo tenemos. Lo reemplazamos aquí, sumamos y ya está la reacción en el punto B. Eso sí es que te piden. Pero claro, estoy dando esto como yapa. Si es que te piden, puedes usar la primera condición del equilibrio y tranquilamente resolver el problema. ¿Correcto, chicos? ¿Quedó más claro? Voy a borrar esto. Espero que sí. Perfecto, chicos. Perfecto. Recuerden que ustedes pueden hacer cualquier pregunta, claro, en relación al tema. No hay ningún problema. Yo no me voy a molestar. Bien, vamos a continuar. Problema número 3. Problema número 3. Si al yo se le jala mediante una fuerza F, aquí tenemos al yo, se le jala una fuerza F paralelo a la horizontal, tal como se muestra, este logra resbalar sin rodar. ¿Este a quién se refiere? Se refiere al yo. El yo está resbalando, está resbalando sin rodar debido a esta fuerza F. ¿Qué cosa es lo que nos piden? Determine el módulo de la aceleración que experimenta. Queremos saber el módulo de la aceleración que experimenta. Y además en el gráfico nos dice que el piso, la superficie horizontal, no es liso, es rugoso debido a este coeficiente de rozamiento cinético, es el nombre de esto. Mu cinético, esa letra griega se llama mu y el K de cinético o kinematic en inglés o kinetic. Y aquí tenemos mu cinético y esto es 0.4. Oye, nosotros queremos saber con qué aceleración o cuál es la aceleración que experimenta todo este sistema para que el yo resbale sin rodar. Queremos saber cuál es la aceleración. Oye, como hay una fuerza que está actuando sobre un cuerpo, obviamente esta fuerza va a imprimir esta aceleración que vamos a calcularla a partir de la segunda ley de Newton. Oye, ¿cuál es la segunda ley de Newton? ¿Te acuerdas? Segunda ley de Newton, del tío Newton. Oye, ¿cuál es la segunda ley de Newton? La suma de fuerzas que actúa sobre un cuerpo es igual al producto de la masa
por la aceleración. Oye, entonces tenemos que saber cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo. Entonces veamos, ¿qué fuerzas actúan? Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Claro, este yo-yo va a tener un peso, por lo tanto ahí dibujamos el peso, una fuerza vertical que se dirige hacia el centro de la Tierra, masa por gravedad, ahí está el peso. ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza aparece? Está en contacto con la superficie, aparece la reacción del piso sobre el yo-yo, esta reacción normal. Perfecto. ¿Sí? Si quieren decir alguna cosa, quieren comentar. Reacción normal, perpendicular a la superficie, ya sabes, perpendicular siempre a la superficie. Oye, ¿qué más? ¿Qué otra fuerza aparece? Bueno, esta F horizontal que lo está jalando hacia la derecha. ¿Y qué otra fuerza aparece? El piso rugoso. Oye, si el piso es rugoso, aparece la fuerza de rozamiento. ¿Qué, profe? Fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es caracterizada porque es una fuerza que siempre se opone al movimiento. Profe, si el movimiento es hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de rozamiento es hacia la izquierda, perfecto. Claro, la fuerza de rozamiento, ahí la dibujamos, en contra del movimiento siempre. Y la fuerza de rozamiento, si no te acuerdas la formulita, es el producto del coeficiente de rozamiento, que aquí lo tenemos, multiplicado por la reacción normal. ¿Qué reacción normal, profe? La reacción normal del piso. Ahí está. Esas son las fuerzas que están actuando. ¿Habrá otra fuerza? Ya no. Ahora vamos a aplicar esta segunda ley de Newton. ¿Cómo se interpreta esto, profe? Se interpreta como la suma de fuerzas a favor del movimiento, o sea, las que se van a la derecha, menos la suma de fuerzas en contra del movimiento, en este caso las que se van a la izquierda. Y esto debe ser igual al producto de la masa por la aceleración que tiene este sistema, o en este caso el yo-yo. Ahí está. Oye, ¿qué fuerza se va a la derecha? La fuerza que se va a la derecha es esta F que nos piden calcular. O bueno, no nos piden calcular, pero es esta F que se va a la derecha. La escribimos ahí. F se va a la derecha, correcto. Menos, le quito las que se van en contra, las que se oponen. ¿Y quién se opone? La fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. Aquí lo tenemos. Y la fuerza de rozamiento, voy a escribir aquí fuerza de rozamiento y después escribimos su formulita, es igual a la masa multiplicado por la aceleración. A partir de esta segunda ley de Newton, nosotros vamos a calcular la aceleración. Profe, pero para calcular la aceleración yo necesito saber la fuerza F, la fuerza de rozamiento, porque yo no sé. ¿Y qué más? Y la masa. Yo no tengo ninguno de esos datos, perdón. Ya me está saliendo el portugués. Oye, pero la gravedad sí lo tengo, profe. 10 metros por segundo al cuadrado. Ahí está, hasta ahí todo bien. Queremos calcular entonces estas fuerzas. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente. Analizamos en el eje vertical. Profe, ¿qué pasa en el eje vertical? Voy a hacer aquí una línea divisora. Ahí está, la línea divisora. Más tarde voy a regresar a esta ecuación. Oye, si yo veo el eje vertical, el eje Y, este yo-yo se está moviendo únicamente en la horizontal. El cuerpo no va saltando, va únicamente moviéndose en la horizontal. Si el movimiento es únicamente en la horizontal, significa que en la vertical se encuentra en equilibrio. O sea, las fuerzas que suben y las que bajan se compensan. Y esa es la primera condición del equilibrio que vamos a aplicarlo aquí. Sumatorio de fuerzas en el eje vertical debe ser igual a 0. Oye, ¿quién sube? Sube la normal. Y esto debe ser igual a las que bajan. ¿Quién baja? El peso. Oye, aquí ya tengo la reacción normal. Ahí ya está. Ya tenemos la reacción normal. Hasta ahí, un gran avance. Ahora vamos a calcular la relación que existe entre F y la fuerza de rozamiento. Oye, como el cuerpo no roda, el problema nos está diciendo, resbala sin rodar. Oye, si no roda, este cuerpo no está girando en relación a este centro. No está girando, no está rotando, no está rodando. Oye, si no está rodando, significa que se encuentra en equilibrio de rotación. Ah, profe, equilibrio de rotación, usted ya lo dijo. Vamos a aplicar entonces la segunda condición del equilibrio en relación al centro de esta yo-yo. ¿Por qué? Porque no está rotando, no está girando, simplemente está resbalando. Como eso pasa, segunda condición del equilibrio, sumatorio de momentos en el centro, en el punto O.
Esto debe ser igual a 0. La pregunta es, ¿quién genera momento? ¿O quién está generando momento en relación al centro de este yo-yo? Veamos, ¿quién genera momento? Veamos. A ver, el peso está pasando por el centro, por el punto donde yo aplico momento. ¿Generará momento? No, no genera. La normal está pasando por ahí. Profe, también pasa por ahí. ¿Genera momento? No, no genera momento. Entonces no la vamos a considerar. Mira, el peso y la normal no están generando momento. Entonces no la consideramos. Oye, pero ¿qué pasa con F? F, a ver, veamos F. Si yo lo oriento al punto O, que es el punto de momento, si yo lo oriento hacia ese punto, yo tengo un sentido de giro. Entonces sí está generando momento. A ver, ¿qué signo tendría? Veamos aquí nuestro signo. Profe, si es en sentido antihorario es positivo. Regresamos aquí. Oye, la fuerza genera momento en sentido antihorario, va a ser positivo. Correcto. ¿Qué otra fuerza genera momento? Veamos la fuerza de rozamiento. Si yo lo oriento hacia el punto O, oye, profe, yo tengo una orientación horario, sentido horario, por lo tanto, el momento que va a generar esta fuerza es negativo. Perfecto. Ya tenemos las fuerzas. ¿Te acuerdas que la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares? Veamos si esto pasa. La fuerza y la distancia deben ser perpendiculares para calcular el momento de una fuerza. A ver, veamos. Hoy aquí yo tengo esta fuerza F mayúscula. ¿Cuál sería su distancia perpendicular hacia el punto O, hacia el centro? Veamos, aquí trazo la perpendicular, vertical con horizontal, ya sabes que son perpendiculares. ¿Cuál sería esta distancia perpendicular? El gráfico ya nos ayuda. Sería el radio de esta circunferencia menor. ¿Qué me dicen? ¿Están conmigo? Chicos, parece que estuviera hablando solo. Sí. Perfecto. Sí, profesor. Sí, profesor, sí. Muchas gracias. La distancia perpendicular sería el radio de esta circunferencia menor, que es R, simplemente R. Profe, la otra, recuerda que siempre está la otra, la distancia perpendicular. ¿Cuál sería la distancia perpendicular de la fuerza de rozamiento hacia el punto O? Sería el radio de la circunferencia mayor, 2R, perfecto, milagros. Claro, si arriba yo tengo un R, abajo le pongo la otra R y ya están los 2R. Perfecto. Perfecto, chicos. Ahora ya podemos aplicar la suma de momentos, segunda condición del equilibrio. Entonces sumamos los momentos. Empezamos con esta fuerza. El momento es positivo, pone ahí, más la fuerza multiplicado por su distancia perpendicular. La distancia perpendicular es R, una R. Perfecto. Ahí está. Sumamos el momento de la otra. La fuerza de rozamiento, su momento es menos, negativo, menos la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia perpendicular, que sería todo esto, o sea, 2R. Ahí está. Y esto debe ser igual a 0. Oye, ¿yo puedo simplificar las R's? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se pueden simplificar las R's? ¿Sí o no? Sí, Perfecto. sí. Se puede. Oye, este menos 2F de R pasaría al otro lado, sumando 2 veces la fuerza de rozamiento, y aquí yo tengo la fuerza F. Oye, aquí yo tengo una relación, que la fuerza F mayúscula es 2 veces la fuerza de rozamiento. Como les dije, vamos a regresar a esta ecuación y vamos a reemplazarlo. Oye, esta F mayúscula es 2 veces la fuerza de rozamiento, y a esto yo le voy a restar una vez la fuerza de rozamiento, y esto debe ser igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo que yo quiero calcular. Seguimos por aquí. 2F de R menos una vez F de R sería una vez F de R, y esto es igual a la masa por la aceleración. Oye, ¿te acuerdas? Yo escribí la formulita de esto. Aquí lo tenemos. El producto del coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Producto del coeficiente de rozamiento por la reacción normal. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Oye, pero la normal, aquí lo hemos calculado, que es igual al peso. Vamos a reemplazarlo aquí. El mu cinético multiplicado por el peso, que es mg. Ahí está. Y esto es igual al producto de la masa por la aceleración que yo quiero calcular. Podemos simplificar las masas a la izquierda y a la derecha. Se van. Perfecto. Y nos quedaría que la aceleración sería el producto del coeficiente de rozamiento
multiplicado por la aceleración de la gravedad. Vamos a reemplazar porque esos datos ya los tenemos. Voy a borrar esta parte. Reemplazamos aquí entonces, oye, la aceleración va a ser igual. Mu cinético, aquí lo tenemos, 0.4, y esto multiplicado por la aceleración de la gravedad, que también nos da por suerte el problema, 10. Oye, ¿cuánto sería entonces la aceleración? ¿Ya lo pensaste? La aceleración sería 0.4 por 10. ¿Cuánto es? Escríbelo, escríbelo. 4. 4. Perfecto. 4 metros por segundo al cuadrado. Perfecto, chicos. Comentarios. Ahí tenemos la aceleración. Este es un problema de dinámica. ¿Correcto? Respuesta casa. Ya está marcado. Coronavirus. Perfecto. 4 metros por segundo al cuadrado. Milagros. Perfecto. Vamos a continuar si no hubiera ningún comentario. 3, 2, 1. Perfecto, Enrique. A ver, que nos piden calcular la aceleración de este sistema. Para calcular la aceleración yo estoy aplicando la segunda ley de Newton, que aquí está. Sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Ustedes se acuerdan de la primera condición del equilibrio? Si esto es cero, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Pero ¿qué pasaría si es diferente de cero? Si es diferente de cero, ahí nosotros aplicamos la segunda ley de Newton. Porque si es diferente de cero, existe una fuerza resultante que va a hacer que este cuerpo se mueva. Y esta fuerza le va a imprimir una aceleración. ¿Cómo calculo esta aceleración? Segunda ley de Newton. Utilizamos la segunda ley de Newton para calcular esa aceleración. Y aquí lo tenemos. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Oye, pero ¿cómo se interpreta esta suma de fuerzas? Se le interpreta como las fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas en contra. Nosotros hemos hecho aquí el diagrama de cuerpo libre. Vemos una fuerza horizontal hacia la derecha, F mayúscula, que va a favor, y a eso yo le voy a restar la fuerza que se opone, la fuerza de rozamiento debido a la superficie que no es lisa, es rugosa. ¿Correcto? Oye, si con estas dos fuerzas y el eje del movimiento es la horizontal, regresamos aquí, a favor es F, aquí lo tenemos, menos en contra es la fuerza de rozamiento, menos F, y esto es igual a la masa por la aceleración. ¿Hasta ahí todos conmigo? Hasta aquí hemos llegado, en nuestro primer tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Oye, pero yo no sé quién es F, yo no sé quién es la fuerza de rozamiento y tampoco sé la masa. Yo quiero la aceleración. Para calcular la aceleración yo necesito saber estos valores de la fuerza de rozamiento y la masa. Para eso vamos a aplicar entonces, analizamos en el eje vertical. Observa aquí, en el eje vertical se encuentra en equilibrio. ¿Por qué, profe, se encuentra en equilibrio? Porque el movimiento es puramente horizontal. El cuerpo no sube ni baja, simplemente se mueve en la horizontal. Significa que en la vertical se encuentra en equilibrio. Por eso yo estoy aplicando aquí la primera condición del equilibrio. Sumatoria de fuerzas es igual a cero. La primera condición del equilibrio en el eje vertical, sumatoria de fuerzas es igual a cero. Las que suben, ¿quién sube, profe? La normal es igual a las que bajan. ¿Quién baja, profe? El peso. La normal es igual al peso. Esas fuerzas compensan porque el cuerpo no sube ni baja. Las que suben y las que bajan, hablando de fuerzas, deben ser iguales para que se encuentren en equilibrio. Oye, y aquí tenemos la normal. La normal es igual al peso. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo calculo las otras dos? Y ahí, profe, ¿cómo calculamos las otras dos? El problema nos está diciendo, resbala sin rodar. Si no roda, significa que no está girando. Simplemente se está moviendo. Este es un movimiento llamado movimiento de traslación. No está rotando, no está girando. A ver, ¿ustedes han visto las llantas de los automóviles cuando están en movimiento? Aparte que el automóvil, se traslada, aparte que la rueda del automóvil se está trasladando, la llanta en relación al eje está rotando. Esto no es el caso aquí. En el problema nos está diciendo que resbala, o sea, existe una traslación, pero este yo-yo no está rodando, no está rotando. Es como
si el carro frena al seco y se va deslizando, y aquí tenemos la llanta, simplemente trasladándose, pero no rotando. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, si no rota, profe, si no rota significa que está en equilibrio de rotación. Por eso estamos aplicando la segunda condición del equilibrio aquí. ¿Están conmigo? Oye, segunda condición del equilibrio, ya lo acabamos de ver en un problema anterior. Suma de momentos debe ser igual a cero. Significa que el cuerpo no rota. Eso es lo que estamos diciendo, en otras palabras. Oye, el momento se define como el producto de la fuerza por la distancia, siempre y cuando la fuerza y la distancia sean perpendiculares. Profe, si no lo son, tienes que buscar una componente perpendicular. En este caso son perpendiculares. Nota aquí, la fuerza horizontal, la distancia vertical, horizontal y vertical, son perpendiculares. Oye, la otra fuerza es horizontal a la izquierda. ¿La distancia vertical también? Sí. Ahora vamos a aplicar la suma de momentos. Hemos dicho que esta F genera momento, yo lo estoy orientando hacia el punto O, lo oriento hacia el punto O, su momento sería antihorario, positivo, y la fuerza de rozamiento, si yo lo oriento con esta flechita de verde, lo orientamos hacia el punto O, donde estamos aplicando el momento sería horario, signo negativo. Hemos dicho que la normal y el peso pasan por el punto de aplicación aquí. Ellas no van a generar momentos. Perfecto. Sumamos esos momentos. Hoy es el momento de F es positivo más la fuerza por su distancia perpendicular. ¿Cuál es esa distancia perpendicular? Es este pedacito de rojo que lo estoy reteniendo. R. La distancia perpendicular es el punto O. Y estoy colocando R. Menos la fuerza de rozamiento. Aquí lo tenemos por su distancia perpendicular, profe. ¿Cuál es la distancia perpendicular? Esto de aquí. O sea, el radio de la circunferencia mayor, 2R. Voy a retenerlo aquí, 2R. Por eso estamos escribiendo aquí 2R. Perfecto, Enrique. Oye, si yo puedo simplificar aquí las R's, los matamos, los cancelamos, desaparecen, se van las R's, este menos 2F de R pasaría sumando. Por lo tanto, yo tengo una relación entre la fuerza F a la derecha y la fuerza de rozamiento. La fuerza F es el doble de la fuerza de rozamiento. Perfecto. Una vez con este dato, con esta relación que hemos calculado, vamos a regresar aquí, a nuestra ecuación original que teníamos. Oye, si F es el doble de la fuerza de rozamiento, lo reemplazo aquí. F es 2 veces la fuerza de rozamiento menos la fuerza de rozamiento, y esto es igual a la masa por la aceleración. Restamos esto, 2 veces algo menos una vez algo, recuerda que aquí está el 1. 2 veces algo menos una vez algo es una vez algo. Por eso aquí aparece una vez ese algo. Pero 1 por esto sigue siendo eso. Oye, pero la fuerza de rozamiento, aquí he puesto la formulita. Es el producto del coeficiente rozamiento, en este caso cinético porque está en movimiento, por la reacción normal, que aquí lo hemos calculado. Reemplazamos aquí, mu cinético por la reacción normal es igual a la masa por la aceleración. Oye, la normal es igual al peso, lo hemos calculado aquí, normal es igual al peso, lo reemplazo aquí, simplifico las masas, se van, te queda que la aceleración es el producto del mu cinético por la gravedad. Oye, pero el mu cinético y la gravedad lo conocemos, aquí está, la gravedad ya lo dan, y el mu cinético también te lo dan, por suerte. Simplemente coger esos dos y hacer el producto, y ya está. Reemplazamos aquí, la aceleración sería el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Lo multiplicas y nos sale 4. 4 metros por segundo al cuadrado, unidad de aceleración. Claro, si en el examen de admisión te viene esto, tú te acuerdas directamente que la aceleración va a ser igual al producto de la gravedad por el coeficiente de rozamiento. Si viene esto en el examen de admisión, tú te acuerdas que la aceleración es igual a eso. Aquí estamos demostrando que la aceleración es justamente esto, el producto de esto. Perfecto. Entonces ya sabes, si en el examen de admisión te cae este problema igualito, ya sabes que la aceleración, coges la gravedad, coeficiente de rozamiento, multiplicas y ya está la aceleración. Perfecto. Perfecto, Enrique. ¿Quedó más claro? Perfecto, perfecto. Vamos a continuar.
Recuerden que el PDF de los problemas se los voy a mandar por correo. Ya tengo el correo de Isabela, Isabelita, y también de Betsy. Qué triste que Betsy no entró. En fin. Vamos a continuar. Hoy este es un problema de dinámica circular. Veamos aquí un problema de dinámica circular. Se muestra la rotación de una estructura con velocidad angular constante. Observa aquí una estructura, este es el eje vertical, y por aquí en la horizontal hay un bracito, vamos a decir ahí, y aquí hay un resorte que está unido a este cuerpo, a este anillo de masa M. Es lo que tenemos por aquí, inicialmente de radio R. Bueno, este sistema está en rotación sobre este eje con una velocidad angular omega o W, como quieras llamarlo, omega, velocidad angular omega. Entonces esta masita va a estar en movimiento circunferencial, va a estar en movimiento circunferencial con esta velocidad angular. Oye, yo quiero saber, encuentre el estiramiento del muelle de rigidez K. ¿Cuál es el muelle, profe? El muelle es lo que tenemos aquí, es el resorte. Queremos saber cuánto se deforma. Esa es nuestra pregunta. La deformación de este resorte. Queremos saber esto. Oye, en esa posición, el radio, este radio R es la distancia desde el centro eje hasta el cuerpo de masa M. Vamos a completar aquí lo que sería la trayectoria que sigue esta masita. Bueno, si está en movimiento, vamos a completar la trayectoria que sigue más o menos. Ahí está, más o menos, vamos a hacernos una idea que esto sea la trayectoria. Oye, en esta trayectoria tiene un radio, que es justamente este R que nos están dando, ese sería el radio. Ahora, ¿cómo hacemos este tipo de problemas? Para hacer un problema de dinámica circular, vamos a trazar dos ejes. ¿Vamos, profe? Vamos a trazar dos ejes sobre el cuerpo que estamos analizando, en este caso M. Trazamos el eje tangencial. ¿Por qué tangencial, profe? Porque va a ser tangente a la trayectoria. Ahí tenemos el eje tangencial y también vamos a dibujar el eje radial. Radial, profe, porque pasa por el radio, por el centro, sí. Ahí tenemos los dos ejes. Tangencial, y el eje radial. Ahí está. Y sobre este eje vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, profe, ¿siempre vamos a hacerlo? Sí, siempre vamos a hacerlo. Diagrama de cuerpo libre. Bueno, por aquí tenemos el peso de este cuerpo. El peso sería masa por gravedad. El peso, una fuerza vertical hacia abajo. Tenemos el contacto sobre este bracito de este anillo. La reacción normal perpendicular a la superficie. Ahí tenemos reacción normal. ¿Qué más? Tenemos un resorte. Oye, en el resorte aparece una fuerza que es llamada la fuerza elástica. Si no te acuerdas, la fuerza elástica es el producto de la constante de rigidez del cuerpo multiplicado por la deformación. Y aquí aparece nuestra incógnita. Esta es la formulita para hallar la fuerza elástica. Oye, si el movimiento es circunferencial, este cuerpo M por inercia tiende a salir del centro. Si tiende a salir del centro, la deformación va a ser hacia la derecha. Claro, por ejemplo, si inicialmente está sin movimiento y aquí está la masita M, cuando comienza el movimiento sobre el eje, este resorte se va a estirar así, por inercia. Esta masa M tiende a salir del centro del movimiento. Entonces, esto que se deformó es lo que nos piden calcular. Esto nos piden calcular. ¿Correcto? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, chicos? Esto nos piden calcular. ¿Por qué se deformó, profe? Debido al movimiento de rotación. ¿Correcto? Entonces, vamos a calcular esa deformación. Como se deformó hacia la derecha sobre este cuerpo, va a aparecer una fuerza que se llama la fuerza elástica. Y esta fuerza elástica está en contra de la deformación. Claro, se deformó hacia la derecha, la fuerza elástica en contra de esa deformación, hacia la izquierda. Por lo tanto, la dibujamos aquí. Vamos a escoger aquí el verde o el amarillo, no sé cuál se puede notar. El amarillo, veamos. Ahí está la fuerza elástica
en contra de la deformación. Claro, la deformación es hacia la derecha, la fuerza elástica se opone. Dibujamos la fuerza elástica aquí, se dirige hacia el centro. Ahí está, fuerza elástica. Correcto. ¿Habrá otra fuerza que actúe aquí? ¿Qué dicen ustedes? Ya no, no hay otra fuerza. Ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre el eje radial. ¿Cómo así, profe, la segunda ley de Newton? La que acabamos de ver, sí, pero levemente diferente. Veamos. En el eje radial, en el eje radial yo voy a aplicar la segunda ley de Newton. ¿Cómo la voy a aplicar, profe? Sumatoria de fuerzas. Como estoy en el eje radial, este eje radial también tiene otros nombres. Tiene el nombre del eje central, normal, centrípeta. No sé si ustedes habrán escuchado esos términos, pero en la segunda ley de Newton, en el eje radial, toma esta forma. Sumatoria de fuerzas centrales o radiales o centrípetas. Esto debe ser igual al producto de la masa por la aceleración centrípeta. Oye, la aceleración centrípeta yo la he escuchado en el movimiento circunferencial. Y esta aceleración centrípeta tiene dos fórmulas, ¿te acuerdas? Una fórmula en función de la velocidad angular al cuadrado multiplicado por el radio, ahí tenemos una fórmula, o también la otra, recuerda que está en la otra siempre, velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Como en este caso nos dan velocidad angular, vamos a usar esa relación, ¿correcto? Entonces vamos a encerrarla, esta relación es la que vamos a usar. Por si acaso he comprado un mouse nuevo y estoy probándolo aquí. Veamos, oye, ¿cómo se interpreta esto, profe? Usted nos dijo, las fuerzas a favor del movimiento menos en contra, pero aquí estamos en el eje radial. ¿Cómo se interpreta esto entonces? En el eje radial se interpreta como la suma de fuerzas que entran al centro. ¿Quién entra, profe? Está entrando la fuerza elástica, entra hacia el centro, menos las que salen, pero acá no hay ninguna que sale, por lo tanto, simplemente esta suma de fuerzas centrales sería la fuerza que entra al centro. En este caso, la fuerza elástica. Correcto. Sería menos las que salen, pero no hay ninguna que sale, por lo tanto, menos nada. Menos cero es menos nada. Y eso es igual a la masa. ¿La masa de quién, profe? La masa del cuerpo. Por la aceleración, vamos a usar esta relación, velocidad angular al cuadrado, multiplicado por el radio de esa trayectoria, y aquí nos dan R, R mayúscula. Perfecto, chicos. Oye, pero ¿cuánto vale la fuerza elástica? La fuerza elástica aquí está en la formulita. Vamos a reemplazarlo. Sería el producto de K por la deformación. Oye, y esta es la deformación que queremos calcular. Y esto es igual a toda esta gente. El producto de masa, velocidad angular al cuadrado por el radio, que no lo voy a escribir de nuevo, simplemente control C, control V, y ahí lo tenemos. Y vamos a despejar la deformación. Despejando la deformación, la constante de rigidez del resorte que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces tendríamos masa, velocidad angular al cuadrado por el radio, y esto dividido entre la constante de elasticidad, constante del resorte, constante de rigidez. Y ahí tenemos la deformación. Perfecto. Comentarios. ¿Quedó claro, chicos? Seguimos entonces. Profe, Profesor, por favor, ¿podría volver a explicar? sí, profe, por favor. Claro, no se preocupen. Esto es un problema de dinámica circular. ¿Ustedes se acuerdan de esto o ya estudiaron esto? Dinámica circular. Dinámica circular. Oye, dinámica circular. En este caso, los cuerpos van a seguir una trayectoria circunferencial, como lo estamos viendo aquí. Estamos describiendo esta trayectoria circunferencial de estos cuerpos. Y claro, este es el cuerpo que estamos estudiando, este cuerpo de masa m chiquito. Ahí lo tenemos. Ese cuerpo es el que describe esta trayectoria circunferencial de rojo, que lo estoy escribiendo aquí. Perfecto. Oye, en dinámica circular, para analizar este tipo de problemas, dibujamos el eje tangencial y después el eje radial sobre el cuerpo. Ahí lo tenemos. Tangente y el eje radial. Ya sabes que son perpendiculares. Perfecto. Tangente y radio ya sabes que son perpendiculares. Ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el peso. Una fuerza vertical hacia abajo, masa por gravedad. La normal, profe. Recuerda que este anillo, no sé cómo quieran llamarle, el anillo está apoyado sobre este bracito que está resbalando a lo largo de este R.
Entonces, como hay un apoyo, existe una reacción que el bracito le ejerce sobre el anillo, la reacción normal. Perfecto. Además, debido a este cuerpo elástico, va a aparecer esta fuerza elástica cuando hay una deformación. Y esta deformación pasa debido al movimiento sobre el eje vertical, el eje vertical que tenemos aquí. Movimiento con velocidad angular, aquí lo tenemos constante. Debido a ese movimiento, si inicialmente, aquí está el eje, inicialmente es este resorte. Cuando comienza el movimiento, ¿qué pasa? Por inercia, este cuerpo tiende a salir volando. Y como tiende a salir volando, entonces la deformación se va a la derecha. Y claro, debido al resorte, el cuerpo no va a salir totalmente del bracito. No va a salir volando. Simplemente se va a mantener en esa posición a una distancia r del eje debido a este resorte. Y como el resorte se deformó, aparece esta fuerza fuerza elástica, que es el producto de la constante elástica por la deformación. Oye, la constante de rigidez, ya el problema nos dice que es K. Por la deformación, ¿qué es lo que yo quiero calcular? Aquí lo tenemos. Fuerza elástica, que es la fuerza K por la deformación. Entonces, con esto, aquí dibujamos la fuerza elástica, que es una fuerza que se dirige hacia el centro de la trayectoria. Ojo, aquí está el centro de la trayectoria. La fuerza elástica se dirige hacia el centro de la trayectoria, ¿correcto? A una distancia r, a partir del cuerpo. Del centro hasta el cuerpo, una distancia r. Sería el radio de la trayectoria. Correcto. Oye, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, pero en el eje radial, al modo de dinámica circular. En este caso, la segunda ley de Newton va a tomar esta forma. Sumatoria de fuerzas centrales, o normales, o radiales, o centrípeta, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esto es lo que estamos usando. Segunda ley de Newton. Oye, ¿cómo se interpreta la fuerza centrípeta? Sumatoria de fuerzas centrípeta. Se interpreta como la suma de fuerzas que entran al centro de la trayectoria menos las que salen. Si aquí hubiera una fuerza saliendo, esta fuerza yo tendría que restarla aquí, menos F saliendo. Pero como no hay una fuerza saliendo, significa que solamente tengo fuerza entrando al centro, o sea, la fuerza elástica. Por lo tanto, es la única que aparece en el eje radial. Y aquí colocamos fuerza elástica y es igual la masa por la aceleración centrípeta, que en el movimiento circunferencial aprendimos que tiene dos relaciones, dos formulitas, en función de la velocidad angular, que nos dan aquí, o en función de la velocidad tangencial del cuerpo. Pero aquí no tenemos la velocidad tangencial, simplemente tenemos la velocidad angular, ¿correcto? Entonces vamos a usar esa relación aquí. Entonces, en vez de escribir la aceleración centrípeta, dibujo su formulita, aquí lo tenemos. La fuerza elástica, aquí tenemos la relación, la formulita K por la deformación, y la deformación es la que nos pide. Claro. Seguimos por aquí entonces. Como está multiplicando, K pasa a dividir. Y ahí calculamos la deformación de este cuerpo, de este resorte. Por lo tanto, la deformación va a ser masa, velocidad angular al cuadrado por el radio sobre K. Esto se ve, chicos, en dinámica circunferencial o circular. Segunda ley de Newton en dinámica. Dinámica mismo. Perfecto, ¿quedó más claro? Recuerden que el video está siendo grabado. Si es que no quedó más claro, ustedes pueden ver el video más una vez, otra vez, varias veces, todas las veces que quieran, hasta que se les quede. Y si no recuerdan nada de dinámica circular, es bueno que vayan repasando un poco. ¿Correcto, chicos? Vamos a continuar. Profesor, ¿usted va a subir el video a la página donde lo mandan? ¿O? Sí, claro. Yo los voy a colocar ahí. Se los envío primero por Isabelita. Ah, ya. El video va a estar ahí. Ustedes lo pueden ver y rever todas las veces que quieran. ¿Correcto? Ah, ya, muchísimas gracias. De nada, Sarita, de nada. Vamos a continuar. No me llamo Sarita. Ah, bueno, ahí está, aparece tu nombre, en fin. No, es que lo que pasa es que este celular es de mi mamá, como me lo empresta y lo utiliza mi hermana, y ella se puso su nombre, por eso. Ok, disculpa, entonces, ¿tu nombre es?
Disculpa. Lady. Lady, sin gritar, Lady. Ok. Bien, bien chicos. Vamos a continuar. Recuerden, los videos están siendo grabados y, perdón, la clase está siendo grabado y pueden ver todas las veces que quieran. Problema número 15. Vamos a hacer el problema número 15. Una masa de 1 kilogramo, tenemos aquí una masa de 1 kilogramo, se mueve según la trayectoria que se muestra en la figura. Aquí tenemos una gráfica, posición en el eje horizontal X, en el eje vertical Y. Y tenemos un cuerpo, una masa de 1 kilogramo. Ahí está. ¿Cuál es la trayectoria que sigue? Ahí tenemos la trayectoria, las flechitas, este camino de flechitas. Esa sería la trayectoria que sigue este cuerpo de masa 1 kilogramo. ¿Correcto? ¿Y por qué se mueve, profe? Porque está siendo aplicada una fuerza que actúa sobre esta masa. Una fuerza de 2I Newton. Profe, ¿qué es 2I Newton? Esta fuerza de 2I Newton. ¿Qué cosa es I, profe? I es el vector unitario en el eje horizontal. ¿Qué significa eso entonces, profe? Significa que es una fuerza en el eje horizontal, una fuerza que mide 2 Newton y se dirige hacia la derecha, una fuerza en la horizontal, positivo hacia la derecha. Profe, si hubiera sido negativo, hacia la izquierda, ya sabes. Una fuerza horizontal que se va a la derecha, ahí lo tenemos. Pregunta, ¿qué trabajo realiza esta fuerza cuando la masa se mueve entre las posiciones 2,3 y 8,6? ¿Dónde están esos puntos 2,3 y 8,6? Veamos, aquí tenemos la gráfica. Veamos aquí, lo voy a poner un poco más grande. Ahí tenemos la gráfica. La posición 2,3, profe, 2,3, 2 en X, 3 en Y. Vamos a ponerlo aquí, la posición 2,3. Ahí está la posición 2,3. Este puntito le voy a llamar el punto A. Posición 2,3. Ahí lo tenemos, el punto A. Entonces el cuerpo parte de este puntito. El cuerpo lo vamos a poner de rojito. Ahí está. Vamos a imaginarnos que sea una caja de masa M. Tenemos la masa. Correcto. Y sobre este cuerpo está actuando una fuerza, profe. Dibuja la fuerza, profe. Una fuerza 2 newton horizontal hacia la derecha. Dibujamos la fuerza. Ahí está. Sobre este cuerpo está actuando esta fuerza de 2 newton horizontal hacia la derecha. Correcto. Simplemente estoy dibujando aquí lo que nos está diciendo el problema. Y se va desde este punto A, 2,3, y se va hasta el punto 8,6. ¿Dónde está 8,6? 8 en X, 6 en Y. Vamos, por aquí tenemos el 8, más o menos el 6 estaría por aquí. Entonces este sería el punto, vamos a llamarle el punto B. 8 en X, 6 en Y. Entonces este cuerpo de masa M, debido a esta fuerza F, va a seguir esta trayectoria. Llega por aquí, sube un poquito y después continúa horizontal hasta el punto B. Y aquí se detiene. Vamos a dibujarlo aquí. Ahí está el cuerpo, la cajita de masa M, y sobre este cuerpo está actuando la fuerza horizontal F de 2 newton. Correcto. Oye, yo quiero saber cuál es el trabajo que realizó. Profe, ¿trabajo? ¿Se puede calcular el trabajo? Sí, ¿te acuerdas? ¿A qué es igual el trabajo? El trabajo de una fuerza. Trabajo de una fuerza, profe, no me acuerdo. A ver, repita ahí. ¿Qué cosa es el trabajo de una fuerza? El trabajo, una magnitud escalar, se define como el producto de la fuerza por la distancia. Profe, es igual que el momento de fuerza, parece, pero no es. Cuidado ahí. La diferencia es que en este caso la fuerza y la distancia deben ser paralelos. Y esta es una magnitud escalar. La otra era vectorial y la fuerza y las distancias eran perpendiculares. En este caso no. El trabajo de una fuerza se define así. El producto de fuerza por la distancia. Y claro, va a haber un signo. Profe, de nuevo un signo. Claro, puede ser más o puede ser menos. ¿Cuándo es más, profe? El trabajo puede ser positivo si la fuerza y la distancia, además de ser paralelos, tienen el mismo sentido. En ese caso puede ser el trabajo
positivo. Y profe, ¿cuándo es negativo? Seguramente ya lo imaginaste. Cuando la fuerza y la distancia, aparte de ser paralelos, tienen sentidos contrarios. En este caso, el trabajo sería negativo. Ahora veamos aquí. Profe, yo estoy yendo desde el punto A hasta el punto B. Veamos cuáles son las distancias. En este caso nosotros vamos a tener una distancia horizontal y una distancia vertical. ¿Vamos a dibujarla? Vamos a dibujarla. A ver, en el punto A vamos a tener una distancia horizontal, más o menos hasta la altura de B, y una distancia vertical. Ahí lo tenemos. Uy, lo he torcido. Distancia horizontal y vertical. Ahí tenemos la distancia horizontal y por aquí tenemos la distancia vertical. Ahí está. Correcto. Esta masa lo vamos a colocar en otro lugar. Por aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Cuánto vale esta distancia horizontal? Veamos. ¿Cuánto vale esta distancia horizontal? Vamos a llamarle distancia en X. Claro, si en la horizontal se va desde el punto 2 hasta el punto 8, ¿cuánto hay de 2 a 8? Todo esto sería nuestra distancia horizontal. ¿Cuánto vale? Habla. De 2 a 8, ¿cuánto es? Dilo, yo sé que tú lo sabes. 20. 20. A ver, de 2 a 8, ¿cuánto hay? 6. 6. Perfecto. O sea, la distancia horizontal vale 6. Ahora, ¿quién me dice la distancia vertical? Esta distancia. 6 igual. 3. Claro, de 3 a 6, ¿cuánto hay? Ya lo pensaste. 6. 3. 3. Perfecto. 3. Oye, entonces Tres ya tenemos distancias y tenemos la fuerza. Vamos a calcular su trabajo. Entonces, el trabajo de esa fuerza F va a ser igual al producto de la fuerza multiplicado por su distancia. Pero ojo, la fuerza y la distancia, ¿cómo deben ser? Deben ser paralelos. Ahora veamos cuál es la distancia paralela a esta fuerza de verde. Veamos. La distancia vertical, bueno, no es paralelo, nunca va a ser paralelo. ¿Cuál es la paralela entonces, profe? La paralela sería la distancia horizontal. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Están conmigo? Observa aquí, distancia horizontal es un vector hacia la derecha y la fuerza paralelo hacia la derecha. Entonces la distancia que yo voy a escoger aquí es la distancia paralela, o sea, la distancia horizontal. ¿Qué signo, profe? Usted dijo de signos aquí. Veamos, fuerza y distancia paralelas. Mismo sentido, trabajo positivo. Profe, a ver, veamos la fuerza a la derecha, esa distancia en X a la derecha. Paralelos en el mismo sentido, positivo, profe, sí, positivo. Correcto. Vamos a reemplazarlo entonces. Veamos aquí, es positivo, más. La fuerza, ¿cuánto vale? 2. Multiplicado por su distancia perpendicular, no, distancia paralelo, que sería 6. Y ya está. 6 saldría 12. Perfecto. Ya está, 12. Unidad de trabajo, esto se llama joules. Voy a escribirlo aquí, Newton por metro se llama joules. Unidad del trabajo. Haciendo un análisis dimensional aquí, unidad del trabajo son los joules o julios. Escribe así, joules. Perfecto, ya está. Entonces el trabajo sería 12 joules. Perfecto. Ya está. Vamos a continuar. Claro, Enrique. A ver, nosotros queremos calcular el trabajo. ¿Entendiste tú esta parte teórica, Enrique? Esto es la parte teórica para resolver este problema. El trabajo se define la fuerza por la distancia siempre y cuando ellas sean paralelas. Recuerda que la fuerza es un vector, la distancia también se representa como un vector. Por lo tanto, si esas flechitas son paralelas, nosotros podemos calcular el trabajo usando esta relación, esta formulita. Esto se estudia en el tema de trabajo, que son los últimos temas de física.
A ver, Milagros dice, profe, una pregunta. En la fórmula D puede ser representada como E de espacio. Es decir, depende. A ver, veamos. Oye, si yo tengo una trayectoria rectilínea, como en el movimiento rectilíneo, si yo voy del punto A hasta el punto B, la distancia, ¿cuál sería? Ese vector. Si alguien se preguntara, oye, ¿cuál sería el espacio? El espacio sería el mismo. Por lo tanto, esta distancia y el espacio son lo mismo. Y eso ocurre solamente cuando las trayectorias son rectilíneas. En este caso, yo puedo definir el trabajo como la fuerza por la distancia, pero como es igual al espacio, yo puedo escribirlo así. ¿Ok, Milagros? Solo en este caso. Trayectoria rectilínea, ahí sí. Si tú dices que el espacio aquí es el E es el espacio, sí, se puede hacer eso. Solo para trayectorias rectilíneas. Perfecto, de nada, Milagros. Regresando aquí. Oye, la fuerza y la distancia deben ser paralelas. Aquí lo tenemos. Puede ser mismo sentido, significa que va a ser un trabajo positivo, o pueden ser sentidos contrarios. Claro, si una va a la derecha, va a la izquierda, son sentidos contrarios. Si una va hacia arriba y la otra hacia abajo, sentidos contrarios. Por lo tanto, aquí el trabajo va a ser negativo en este caso. Con esto en mente, con esta parte teórica en mente, vamos a resolver este problema. El problema nos dice que el cuerpo va desde el punto A, de coordenadas 2,3 en el sistema XY, en metro todo, y se va hasta el punto B recorriendo esta trayectoria horizontal, después sube un poquito, y después se va horizontal hasta el punto B, que yo le llamé. Estas son las coordenadas. ¿Qué es lo que yo quiero para calcular el trabajo? ¿Qué es lo que queremos? Que la fuerza y las distancias, claro, desde el punto A hasta el punto B, va a haber algunas distancias. Las distancias, una distancia horizontal y una distancia vertical. Para calcular el trabajo de esta fuerza, yo necesito que la fuerza y la distancia sean paralelas. La fuerza y la distancia sean paralelas. Observa que la fuerza es horizontal. Entonces, para calcular el trabajo de esta fuerza, yo necesito que la distancia sea horizontal. ¿Y cuál es la distancia horizontal aquí? Yo dibujé dos, una vertical y la otra horizontal. Claro, la distancia horizontal es la distancia sobre el eje X, o sea, este B de X. Por lo tanto, para calcular el trabajo de esta fuerza, ahí sí, yo voy a usar esta distancia horizontal, distancia en X. Por lo tanto, el trabajo nos quedaría de esta manera. Más. ¿Por qué más, profe? Porque la fuerza y la distancia, además de ser paralelas, están en el mismo sentido. Estamos en este caso, mismo sentido, trabajo positivo. ¿Correcto? Con esto, simplemente hacemos el producto de fuerza por la distancia horizontal. La fuerza es 2, aquí lo tenemos. La distancia es 6 y el producto 2 por 6 es 12. ¿Qué unidad tiene esto? Joules. Unidad del trabajo son los joules, o joule, o julios, como quiere llamar. Ahí tenemos entonces el cálculo. Alguien se pregunta, profe, si la fuerza fuera vertical, ¿qué pasaría si la fuerza fuera vertical? ¿Cuál uso? ¿La horizontal, la distancia horizontal o la distancia vertical? Vertical. La vertical, claro. La vertical. Profe, ¿y si no es ni horizontal ni vertical? Ah, ahí lo cogí, profe. A ver, veamos. Oye, si la fuerza fuera así, esta fuerza va a tener una componente vertical y la otra horizontal. Y para calcular el trabajo, ¿cómo haría, profe? Claro, usaría las dos componentes para hallar el trabajo. Y aquí tendríamos un trabajo en el eje X y un trabajo en el eje Y. Y como yo quiero calcular el trabajo total, lo sumas y ya tienes el trabajo de F. Pero en este caso simplemente te dan una fuerza horizontal. Y ahí simplemente coges la distancia horizontal. Perfecto, chicos. Perfecto. Voy a borrar esta parte. Y bueno, lo que sí aquí es un cálculo del producto y marcar. ¿Quedó claro? Más o menos. Pueden ver el video después de la explicación 2, 3 veces. Recuerden que en la repetición está el gusto. Perfecto. Podemos continuar, chicos. ¿Qué me dicen ustedes? Sí.
Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto, perfecto, Sarita. Sí, Gracias, profesor. Diana. Gracias, Diana. Bien, vamos a continuar. Oye, problema 18. Este es un problema de potencia mecánica. Profe, ¿qué? Potencia mecánica. Veamos aquí. Un motor eléctrico. Aquí tenemos el gráfico. El motor eléctrico es capaz de elevar un bloque de 150 kilogramos. Aquí tenemos el bloque. Ya vamos a escribir los datos aquí. 150 kilogramos. Ahí está el bloque de masa, 150 kilogramos, con una rapidez CTE, ¿qué significa, profe? Constante, de 2 metros por segundo. Este cuerpo está subiendo con una velocidad constante. Ojo, velocidad constante. Atento con ese dato. 2 metros por segundo al cuadrado. Y eso es una constante. ¿Qué significa que sea constante, profe? Es un movimiento uniforme. Velocidad no varía. A medida que pasa el tiempo, el módulo de esta velocidad no va a variar. Ahora, si su eficiencia es de 80%, ¿eficiencia de quién, profe? Del motor. Ahí tenemos el motor. La eficiencia se representa con esta letra eta. ¿Cómo se lee? Eta, letra griega. Parece una N, pero en realidad se lee eta. No esta, eta, eta, sin la S, eta. Así, eta. Ahí lo tenemos. Esta eficiencia es 80%. El problema nos dice 80% eficiente. ¿Ustedes ya han escuchado esos términos? Oye, aquí tengo una máquina que trabaja al 90% de eficiencia, o al 50%, 60% de eficiencia. Más o menos ese es el concepto. O sea, lo que usa entre lo que le da. Ya les voy a explicar de aquí a poco. Determinar la potencia eléctrica en kilowatts. Esta unidad, cuidado, para algunos tal vez sea nueva, kilowatts. ¿Ya escucharon esto? Kilowatts. Unidad de potencia, kilowatt. Hoy este foco, el foco del techo de mi casa es de 25 watts. ¿Ya han escuchado eso? Esa es la potencia de ese dispositivo, el foco. Los ventiladores. A más watts es de mayor potencia. Claro, mayor watts, mayor potencia, ¿no? 50 watts, 100 watts. ¿Han escuchado también los caballos de fuerza? Sobre todo en camiones. No sé si ustedes han escuchado esto. Ese carro, o los carros, ¿no? Ese carro tiene 200 caballos de fuerza. ¿Han escuchado eso? Todo eso es unidad de potencia. Los caballos de vapor, unidad de potencia, caballo de fuerza. 200 watts, 20 watts, 500 watts, 100 caballos de fuerza, es unidad de potencia. Claro, mayor potencia, o mayor valor, mayor potencia. Perfecto, unidad de potencia. La pregunta es, ¿cuánto yo debo de entregarle a este motor eléctrico? O sea, ¿qué potencia le debo suministrar? Le debo entregar. O sea, la potencia entregada. Así le voy a llamar. ¿Qué potencia debo entregarle a esto para que el motor funcione y levante toda esta masa de 150 kilogramos con esta velocidad constante? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la potencia que yo le entrego para que esta máquina funcione y haga este trabajo? Esa es la pregunta, básicamente. Ahora veamos. Oye, sí, Adrián. ¿Quieren comentar alguna cosa? Hablen, chicos. Estoy aquí escuchándolos. ¿Alguna cosa? ¿No? Ok. Oye, esa es la potencia. Perfecto. Esta es la potencia que yo le voy a entregar para que funcione el motor eléctrico. Si tú te das cuenta, la eficiencia no es el 100%. Si no es el 100%, ¿qué significa? Que no todo lo que se le entregó lo va a usar. ¿Cómo así, profe? Que no todo lo que se le entregó lo va a usar. ¿Por qué crees cuando tú enciendes tu foco, se calienta? O sea, libera un calor. Después de un tiempo vas a tocar el foco y ya está súper caliente. ¿Por qué? Porque él no está usando toda la energía o la potencia que se le entrega para funcionar. Eso significa que parte de esta potencia que se le entrega, parte de ella se va a perder. Y esa parte que se pierde en forma de calor, le vamos a llamar potencia perdida. La perdida, como algunos. Perfecto.
O sea, parte le entrego, perdón, lo que le entrego parte se va a perder. Oye, si parte se pierde, ¿y la otra, profe, qué sería? La otra va a ser la que se va a usar para hacer el trabajo. Y ese es, bueno, el mismo nombre lo dice, la potencia útil o la potencia que se usa. Esa sería la potencia que se usa, potencia útil o utilizada. Y claro, tú sabes que todo lo que entra debe de salir. Por lo tanto, esa potencia entregada va a ser igual a la suma de la que se pierde, la potencia perdida, más la potencia que se usa. ¿Y cómo se define la eficiencia de una máquina? La eficiencia de una máquina se va a definir de la siguiente manera. La potencia que se va a usar dividido entre la potencia que es entregada o que se le entrega o que se le suministra multiplicado por el 100%. Y ahí está la definición de la eficiencia de una máquina o el rendimiento de una máquina. Ahí tenemos la definición. Eta es igual, potencia útil entre la potencia entregada por el 100%. Perfecto. Oye, pero ese dato ya te lo dan por suerte. Aquí lo tenemos, 80%. La potencia útil no sabemos. La potencia entregada es lo que nos piden calcular. Vamos a despejarla. Oye, como está dividiendo, pasaría a multiplicar. Y lo que está multiplicando pasaría a dividir. La potencia entregada sería la potencia útil multiplicado por el 100%. Y esto dividido entre eta, la eficiencia o rendimiento del motor, que ya te lo dan aquí, 80%. Reemplazamos aquí la potencia entregada, entonces sería potencia útil multiplicado por el 100% y esto dividido entre el 80%. Dividido entre el 80%. Oye, división entre 80%, vamos a eliminar porcentajes, un 0 arriba y abajo, mitad arriba 5, mitad abajo 4. Por lo tanto, la potencia entregada, lo que nos piden calcular, va a ser 5 veces potencia útil sobre 4. Entonces, para calcular esa potencia entregada, ¿qué necesito saber? La potencia útil. Oye, ¿y dónde vamos a calcular esa potencia útil? A partir de los datos que nos dan. Con esta potencia útil, observa, con esta potencia útil, yo voy a levantar esta masa de 150 kilogramos a velocidad constante. Claro, este motor va a emplear una fuerza para levantarla. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de esta masa. A ver, veamos. Por aquí tenemos la fuerza que va a utilizar el motor. Esta es la fuerza que usa el motor para levantarlo. Claro, aquí tenemos el peso de este bloque. Por aquí está el peso. El peso ya sabes que es el producto de la masa por la gravedad. Oye, la masa es 150. Si adoptamos que la gravedad vale 10, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, el peso sería masa por gravedad. 150 por 10, 1500. Correcto. Newton, unidad de fuerza, unidad de peso, Newton. Ahí está. Oye, como sube con velocidad constante, ¿qué significa eso, profe? Que está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a decir, primera condición del equilibrio, sumatoria de fuerzas en la vertical, y esto debe ser igual a 0. Las fuerzas que suben, F, es igual a las que bajan. ¿Quién baja, profe? El peso, 1500 Newton. Correcto, ya tenemos la fuerza que debe emplear el motor para levantar este bloque. Oye, pero yo quiero la potencia útil. Seguimos por aquí, voy a poner una línea aquí. Yo quiero la potencia útil. ¿Cómo vamos a calcular esa potencia? Esa potencia es la que se va a usar para hacer este trabajo. Con esta fuerza, levantarlo con esta velocidad. Entonces, la potencia se define como el trabajo por unidad de tiempo. Hoy esta es una definición que se estudia cuando vemos potencia mecánica. La potencia se define como el trabajo por unidad de tiempo. Y el trabajo, profe, el trabajo lo acabamos de ver aquí, fuerza por distancia. Veamos aquí, el trabajo es fuerza multiplicado por la distancia y esto dividido entre el tiempo. Y te pregunto, ¿quién es distancia entre tiempo? ¿Te acuerdas de esto? ¿Quién es distancia sobre tiempo?
¿Qué cosa es distancia entre tiempo? ¿Alguien? ¿Qué cosa es distancia sobre tiempo? Velocidad, perfecto, Milagros. Velocidad. Perfecto. O sea, la potencia útil yo la puedo calcular como el producto de la fuerza multiplicado por distancia entre tiempo, que es velocidad. Y oye, la fuerza ya lo tengo aquí. Y la velocidad, profe, aquí lo tenemos. Vamos a reemplazarlo aquí. La fuerza, 1500. Y ese problema está saliendo naturalmente multiplicado por la velocidad, que vale 2. Oye, ¿cuánto sería la potencia? En este caso, útil. Veamos, 1500 por 2. ¿Cuánto es? 15 por 2, ya sabes que es 30, acompañado con 2 ceros. Perfecto. Ahí tenemos la potencia útil. Unidad de la potencia, ya lo comenté, son los watts o vatios, como quieras. Una vez que ya tenemos la potencia útil, vamos a reemplazarlo aquí para calcular la potencia suministrada o potencia entregada. Veamos. Es 5 veces la potencia útil, que vale 3000 watts. Y al propósito, aquí nos piden en kilowatts. Ojo, esta unidad que tenemos aquí es kilowatts. El prefijo kilo, ¿qué significa kilo? Ya lo pensaste. ¿Qué significa kilo? 3 al cubo de algo. Como es kilowatts, significa 3 al cubo watts. Oye, pero 3000 yo puedo escribirlo como 3 por 10 al cubo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede? ¿Se puede? Perfecto. Oye, aquí yo tengo... Sí, perfecto. Aquí yo tengo el 10 al cubo. Este es el llamado kilo. ¿Ya han escuchado de los kilogramos? Kilogramo, kilo, 10 al cubo gramos. Ahí lo tenemos. Oye, 3 sería 3 kilowatts. Esa sería la potencia útil. Entonces vamos a reemplazarlo aquí. En vez de escribir los 3000, ya escribimos los 3 kilowatts. Kilowatts. Y esto dividido entre 4. Seguimos haciendo el cálculo. 5 por 3 es 15. Y esto dividido entre 4 kilowatts. Por lo tanto, ¿cuánto serían la potencia entregada o potencia suministrada? Veamos aquí. 15 entre 4. 15 entre 4 debe ser de 3 puntos y algo, ¿no? Aquí lo tenemos, 3.75. Perfecto. Kilowatts. Unidad de la potencia eléctrica. En este caso, potencia eléctrica debido al motor. 3.75 kilowatts. Perfecto, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos dan la eficiencia del motor y nosotros queremos saber cuánto debo entregarle para que haga este trabajo. Esa es nuestra pregunta en el fondo. Y claro, potencia entregada en kilowatts. Ahora, para que este motor funcione y haga este trabajo, yo le entrego algo, parte se va a perder y la otra parte se usa. Esta parte es la que voy a usar para hacer este trabajo. Ok, entonces nosotros escribimos esta ecuación. Todo lo que entra debe de salir. Potencia que entra o potencia entregada es igual a la suma potencia perdida más la útil. Aquí tenemos esta ecuación solo para saber que existe esa ecuación. Oye, pero aquí nos dan la eficiencia de este motor. Y la eficiencia se define de esta manera. La eficiencia, potencia útil, multiplicado por el 100% dividido entre la potencia que se le entrega al motor. Como yo quiero la potencia entregada, despejamos, potencia entregada pasa a multiplicar y la eficiencia pasa a dividir. Y aquí tenemos, reemplazamos el valor de la eficiencia y calculamos que la potencia entregada es 5 veces potencia útil entre 4. O sea que para calcular la potencia entregada, yo necesito saber cuánto es la que uso para levantar esta masa de 150 kilogramos a velocidad constante. Ahora, ¿cómo encuentro esta potencia útil? Vamos aquí. La potencia útil se define, una potencia en general se define como el trabajo entre unidad de tiempo. Ya estamos terminando. Oye, pero el trabajo es fuerza por distancia. Y la distancia entre tiempo sabemos que es velocidad. Por lo tanto, la potencia útil se puede calcular de esta forma.
fuerza por velocidad. Oye, pero ¿quién es la fuerza y quién es la velocidad? La velocidad ya te lo dan. ¿Y la fuerza quién sería? La fuerza que el motor usa para levantar esto, y como sube con velocidad constante, significa que está en equilibrio. Por eso estoy usando la primera condición del equilibrio. Sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Las fuerzas que suben, F, son iguales a las que bajan, el peso. Por lo tanto, ya tengo F, ya tengo la velocidad, reemplazamos aquí y tenemos 1500 por 2, que sería 3000. Oye, 3000 yo lo puedo escribir como 3 por 10 al cubo. Y 10 al cubo es el prefijo kilo. ¿Kilo qué, profe? Kilowatt. Por lo tanto, la potencia útil, aquí lo tenemos. Correcto. Estamos terminando, chicos. Regresamos aquí a la ecuación original. Reemplazamos. Potencia entregada va a ser igual 5 veces potencia útil, y aquí lo tenemos, 3 kilowatts, reemplazado aquí, multiplicado por 5 y dividido entre 4. Haciendo los cálculos con la ayuda de nuestros hermanitos, tenemos que la potencia entregada es 3.75 kilowatts. Perfecto, perfecto, chicos. Creo que ya hemos llegado al final. El PDF les voy a pasar por el correo y el video, el link del video para que ustedes puedan ver. Perfecto, chicos. Bueno, vamos a quedarnos aquí. Vamos a parar por aquí. ¿Algún comentario, chicos? ¿Algún comentario, chicos? Comenta.